en la exposición de este tema. Le pido que me acompañe en oración. Amado Padre, Dios poderoso, eres tan bueno con nosotros, Señor. No podemos entender, mi Dios, tanto amor con nosotros, mi Dios, aun cuando te fallamos, aun cuando pecamos. Pero lo único que sí sabemos, Dios, es que tú derramaste tu sangre, como cantábamos ahorita, Señor. Y de nuestra maldad nos libraste. Con esa sublime gracia, Señor, nos salvaste. Siendo lo más vil, siendo pecadores, habiendo rechazado tu gracia, mi Dios, nos trajiste a la vida nueva con Jesús. Y ahora, Señor, nos has puesto a cada uno de nosotros en una iglesia, en un lugar, Señor, donde muy probablemente no vamos a encontrar lo que quisiéramos. A lo mejor no es el mejor lugar que uno quisiera, mi Dios, pero es lugar, es la embajada, es ese, mi Dios, paso fronterizo antes de llegar a la eternidad, mi Dios, en donde seremos capacitados, en donde seremos instruidos, en donde seremos corregidos, Señor, discipulados, mi Dios, amados, corregidos. Y te doy gracias por mi iglesia, te doy gracias por esta congregación que ha nacido, mi Dios, del corazón de hermanos y hermanas que anhelan adorarte, mi Dios. Gracias porque si hemos llegado hasta aquí, mi Dios, ha sido todo gracias a ti. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y te rogamos que nos hables por medio de tu palabra, que uses mi vida, Señor, para glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, hermano, esta parte del tema continúa con la enseñanza que mi hermano Luis dio la semana pasada. Jesús tiene el imperio, ¿no? ¿Qué significa que Jesús tiene el imperio? Sabemos nosotros que Jesucristo, cuando Él, antes de ascender al cielo, le dijo a sus discípulos: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y qué les dijo? ¿A qué los comisionó? Por tanto, id, ¿a dónde? Id a todas las naciones, id a todo el mundo y hagan discípulos, id y haced discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo, hermanos, es quien ha creado su iglesia para su gloria, y nosotros somos parte de esa iglesia. Pero creo yo, hermanos, al menos yo no tenía muy en claro qué significaba ser parte de una iglesia. Muchas veces tenemos pensamientos no bíblicos, ¿verdad? Y más bien influenciados por las tendencias de este mundo acerca de lo que una iglesia es. Y es por eso que yo platiqué con mis hermanos y consideré que era importante que habláramos acerca de la iglesia, ¿verdad? La iglesia de Cristo, que la Escritura la describe en el libro de Efesios como una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga. Y vimos que la iglesia no existe por el permiso del gobierno, del Estado. Existe por la autorización expresa de Jesús, ya que después de todo es Jesús quien tiene el supremo imperio, no el Estado. Y mi hermano Luis habrá hablado con ustedes y les habrá predicado acerca de lo que no es la iglesia y acerca de lo que las ideas que muchas veces tenemos que es una iglesia. Y ya para continuar, quiero mencionar un concepto muy importante. Y el miembro de la iglesia es la persona reconocida oficial y públicamente como cristiana ante las naciones, al mismo tiempo que comparte la misma autoridad oficial de confirmar a otros cristianos de su iglesia y supervisarlos. Yo no entendía qué era eso de ser miembro de una iglesia, y mucho menos yo entendía cuando alguien me decía, cuando algún otro hermano, nosotros aquí en la iglesia no solíamos tener en mente el concepto de alguna membresía o algún miembro, ¿verdad? Simplemente tú vienes a la iglesia, te congregas aquí 2-3 meses y de repente ya eres miembro. Así es como lo hemos estado llevando. De alguna manera nunca nos habíamos metido, ¿verdad? A ver qué es lo que la Biblia dice acerca de esto, y qué es lo que la Biblia dice que la iglesia hacía con respecto a esto, ¿verdad?
Y yo no le daba mucha importancia porque yo decía, esto de membresía es nada más como el Sam's Club, ¿no? Esto de membresía nada más lo ves como cuando te inscribías en Blockbuster o cuando te quieres una membresía para estar y disponer de los servicios tal vez del country club, ¿verdad? Yo decía, ¿qué es eso de membresía? Eso es algo más comercial, y realmente así es, porque nosotros tenemos ese concepto en un ámbito más comercial, ¿verdad? Justamente estando ahí en Los Ángeles quise entrar a Costco porque se me había acabado la ropa limpia y no tenía dónde lavarla, entonces dije voy a comprar unas calcetas y me topo con que quiero entrar a Costco y me piden una membresía y no pude entrar a Costco, ¿no? Y ya hasta después, por la gracia de Dios, tuve la oportunidad de conocer a unas personas que no solamente me llevaron al lugar donde yo me estaba hospedando, sino que incluso me llevaron antes a un súper y me pagaron mis cosas que yo compré y ni siquiera las conocía. Es algo tan sorprendente, ¿verdad? Como la gracia y el amor de Dios están con sus hijos, ¿verdad? Estoy tan agradecido a Dios que ni siquiera conocía yo gente, ni siquiera eran cristianos, ¿verdad? Y esas personas estuvieron dispuestas a auxiliarme en ese momento, y pues eso es un testimonio más para la gloria de Dios. Pero a donde yo quiero ir es esto, ¿no? ¿Qué tan relevante es si yo soy o no soy parte de una iglesia? ¿Qué importante es eso? ¿En realidad hay importancia o es simplemente algún tema sacado de un libro de negocios, eso de la membresía? Pero yo quiero que usted lo vea de esta manera. Jesús es la cabeza de la iglesia, la Biblia lo dice. Así como el marido es cabeza de su mujer, Cristo es cabeza de la iglesia. Y la iglesia, la Biblia la compara tal vez como a Cristo con su iglesia y sus discípulos, los compara como un pastor con sus ovejas, lo compara como una vid, ¿verdad? Y sus frutos, y tiene varias comparaciones, tal vez como un templo, ¿verdad? Y los que están dentro del templo. Yo no entendía esto, que si era relevante o no. Desde hace tiempo yo había comenzado a leer un libro que hablaba sobre esto, pero no me había caído el 20. Y membresía, ¿por qué? Hermanos, no es tanto membresía como lo conocemos de un club social o algo así, sino membresía viene porque somos miembros, porque Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y cada uno de nosotros formamos parte, somos miembros, como tu cuerpo. La Biblia dice en Corintios, ¿verdad?, que el cuerpo tiene diferentes partes, diferentes miembros, y ninguno puede decirle al otro que no lo necesita. Es decir, cuando hablamos de ser miembro es porque hablamos de interdependencia, es porque hablamos de unidad, es porque hablamos de que yo no jalo para donde yo quiero ir. El ojo no le puede decir al otro ojo no te necesito, ¿verdad? Ni el pie le puede decir al otro pie no te necesito. Y así también, hermanos, cuando uno está injertado en la iglesia de Dios, en la iglesia universal, en la iglesia local, ¿verdad?, uno goza de beneficios, derechos y responsabilidades que uno no tiene estando sin congregarse en una iglesia local. Entonces, el miembro de la iglesia, el miembro es la persona que ha sido reconocida oficial y públicamente como cristiana ante las naciones, al mismo tiempo que comparte la misma autoridad oficial de confirmar a otros cristianos de su iglesia y supervisarlos. Es decir, hermanos, su labor aquí en la iglesia no es solamente venir y sentarse y escuchar e irse a su casa y como que no pasó nada. Su labor y mi labor es venir aquí a la iglesia, nutrirnos, y también usted nutrir a otros, cuidar a otros, ayudar al caído, ayudar al necesitado, velar por otros, orar por otros. Jesús no nos dejó solos para que nos gobernásemos a nosotros mismos y nos declarásemos sus ciudadanos. Él es una institución preparada para confirmarnos como creyentes y para moldear nuestras vidas cristianas y dirigirlas. Acompáñenme en 1 Corintios capítulo 16, verso 13 al 20. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 13 al 20. Trece, 16 del 13 al 20. Doy lectura. Dice: velad
estad firmes en la fe. Pablo le dice a los corintios, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Verso 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, es una palabra clave, a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, con beso santo. Entonces, estos textos forman parte de los saludos finales que el apóstol Pablo escribió a los corintios en su primera carta. Claramente, hermanos, podemos ver cómo la iglesia local comprende cuestiones mucho más amplias de lo que imaginamos. Y afirmando lo que hemos leído en el concepto importante al inicio, vemos cómo el verso 13 y el verso 14, Pablo da una serie de exhortaciones a los hermanos que tienen que ver con el carácter cristiano. El verso 13 les dice, velen, estén firmes, pórtense varonilmente y esfuércense. Todas sus cosas, hermanos, les dice, todo lo que hagan sea hecho con amor. Y del verso 15 al verso 17, Pablo reconoce una familia por su trabajo arduo por los santos y les pide que se estén sujetos a ellos. También Pablo reconoce que la presencia de Estéfanas, Fortunato y Acaico han venido a ser una enorme bendición a su vida, pues lo han confortado y por tanto nuevamente pide que sean tomados en cuenta, es decir, que se les reconozca como siervos de Dios. Hermanos, estamos hablando de una sujeción mutua. En la congregación, si bien Dios pone gente que dirige al rebaño, el libro de Pedro los llama obispos de la grey, pero nadie aquí es más que otro. Si se fijan, la sujeción que Dios nos pide es una sujeción mutua, porque así como les dice en el versículo 15 que se sujeten, ¿verdad?, a personas como la familia de Estéfanas, así también les pide que reconozcan a Fortunato, Acaico y Estéfanas. Es decir, hay una sujeción mutua y mucho más para aquellos que trabajan y sirven a los santos. Tú y yo tenemos la responsabilidad de velar por unos por otros y servirnos unos a otros. Acuérdate muy bien lo que Jesús dijo, que el que quiera ser el primero tiene que hacerse servidor de todos. Y desgraciadamente nuestra naturaleza caída nos dice que el que quiere ser el primero tiene que hacer a un lado a todos, ¿verdad? Pero nosotros estamos dirigidos por el Espíritu Santo, hermanos, y nosotros no vamos a actuar así. La iglesia, hermanos, la iglesia local implica un reconocimiento oficial, servicio, cuidado espiritual, consejos, exhortaciones, sujeción y sobre todo, hermanos, amor fraternal. Yo estoy muy sorprendido del amor fraternal que recibí de los hermanos de las iglesias que asistieron junto conmigo a ese evento. Es decir, a ese evento que yo fui, asistieron muchas iglesias, incluyendo hermanos de iglesias fuera del país, incluyendo hermanos de Guatemala, hermanos de México y hermanos de iglesias alrededor de Los Ángeles. Y de verdad que
es algo tan hermoso. Yo creo que tú lo has sentido, tú lo has experimentado. Cuando tú logras identificar que alguien es cristiano, ¿verdad? Y sientes como hay esa comunión que parece que tú lo conoces de hace añísimos y que están hablando el mismo idioma, aunque él vive al otro extremo del mundo, ¿verdad? Es algo tan hermoso que los une un mismo Señor. Y tal vez van a diferentes iglesias, ¿verdad? Pero la misma fe, el mismo Dios, el mismo Señor es al quien ustedes sirven. Y yo cuando llegué allá, aunque no era mi iglesia local, aunque no era mi iglesia, yo pude sentir el amor de los hermanos, ¿verdad? El amor de hermanos oaxaqueños, el amor de hermanos guatemaltecos, el amor de hermanos salvadoreños, el amor de hermanos de Colombia, gente que yo nunca había conocido en mi vida y me trataban como si yo fuera una persona muy cercana a ellos, y es porque somos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ahora, hermanos, eso es en un contexto de una iglesia local que conoce a otra iglesia local, pero imagínense cómo debe ser más el amor entre nosotros mismos como hermanos, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Hermanos, no esperen que la iglesia sea perfecta en su totalidad. Vamos hacia esa perfección. Tampoco tengamos una mente mediocre de que pensemos de que como la iglesia, como el hombre es pecador, pues siempre va a haber una iglesia, ¿verdad? Con muchos defectos, y vamos a ser ignorantes y vamos a ser como que no pasa nada ante las situaciones que enfrenta nuestra iglesia. No, hermanos, porque Jesús dice que va a venir por una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga, y es tu tarea y es la tarea de todos que Jesús venga por esa iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Entonces yo pude ver, hermanos, el amor fraternal de otros hermanos, ¿verdad? Que te servían y que nos servían, ¿verdad? Y la iglesia local es todo esto, hermanos. Es algo que tú no puedes encontrar en una reunión tal vez informal, donde a lo mejor se lee la Biblia, ¿verdad? No vas a encontrarlo en algún grupo de ayuda, no vas a encontrarlo en alguna asociación, ¿verdad? Por más buena que tenga intenciones, ¿verdad? No vas a encontrarlo. La autoridad que Jesús le ha dado a la iglesia es una autoridad tipo embajada. Nosotros somos extranjeros aquí, estamos de paso y no somos ciudadanos de aquí. Y usted lo debe saber. No se acostumbre a vivir en este mundo, porque aquí nosotros no pertenecemos. No quiere decir que somos extraterrestres o alienígenas, sino significa que nuestra patria está en los cielos, está con Dios. Y por lo tanto, la autoridad tipo embajada de la iglesia local da a las personas que van diciendo soy de Jesús la oportunidad de demostrar que esas palabras tienen valor. Es decir, mis hermanos, que este es el puesto fronterizo para llegar a la patria celestial. Y si uno no quiere la iglesia local, si uno no se congrega en una iglesia, muy probablemente no tenga el pasaporte para llegar allá. No quiere decir que no es salvo, eso Dios solo sabe. Pero la iglesia local tiene la labor de proteger la reputación de Cristo, separando a los creyentes verdaderos de los falsos. La iglesia local posibilita que el mundo mire al lienzo de la familia de Dios y vea un cuadro auténtico del amor y la santidad. Los reyes y los gobernantes de las naciones cuidan mucho a quienes reconocen como sus ciudadanos. La pregunta es, ¿no hará lo mismo el Rey del universo? Hace unos días vi en las noticias que al fin, y gracias a Dios, ¿verdad?, a unos mexicanos que habían sido condenados a muerte en Malasia porque estuvieron involucrados con droga. Estos estaban ya condenados a muerte, ya habían sido sentenciados, estaban esperando a que los ejecuten. Y el gobierno federal, a través, ¿verdad?, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y y la Embajada de México ahí, estuvo durante mucho tiempo tratando de pedir, ¿verdad?, que el sultán, porque él es el único que puede decir sí o no, pudiera perdonarles, les pudiera indultar. Y durante mucho tiempo estuvieron tratando de rogar, ahora sí es rogar, suplicar que tengan misericordia de él, porque el Estado puede hacerlo. En nuestro México está prohibido y no está
legislado, ¿verdad? Que el Estado puede matar a alguien por hacer justicia, pero en Israel así era, hermanos. Incluso hay pena de muerte en los países orientales, en Estados Unidos hay pena de muerte, ¿verdad? Y es porque el Estado y es porque Dios le ha concedido la autoridad de la espada al Estado. El gobierno puede hacerlo, que lo hace bien o mal. Bueno, ellos van a rendir cuentas a Dios acerca de eso, pero esa es la misma autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. La iglesia no existe porque alguien decidió simplemente reunirse y fundar una iglesia. La iglesia existe porque es la voluntad expresa de Dios. Esto nace de la mente de Dios y quiere decir que es importante. Así que cuando venimos a una iglesia para formar parte de ella, no nos unimos, sino que nos sometemos. ¿Por qué? Porque la iglesia es la autoridad que trata todos los asuntos espirituales de tu discipulado y tu crecimiento espiritual aquí en la tierra. Queda claro entonces que Jesús ha provisto a la iglesia de una autoridad sobre el pueblo de Dios. Entonces no es opcional unirse a la iglesia. No es simplemente, como yo les decía hace un momento, comprar una membresía para poder entrar a Sam's o poder entrar al country. No nos unimos a las iglesias como lo hacemos con las demás organizaciones, sino que de la manera que nos sometemos al gobierno, así lo debemos hacer con la iglesia. ¿Cuántos de ustedes tienen que pagar impuesto predial? ¿Es opcional, hermano? No, pues lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque lo tenemos que hacer, porque está legislado, porque el gobierno lo pide y no nos queda de otra y hacerlo. Ahora, no voy a pensar así, no me queda de otra, tengo que venir a la iglesia, por favor, porque esto es algo que se trata de amor, se trata de servicio, entrega. Acá hay otro concepto importante. Los cristianos no se unen a las iglesias, los cristianos se someten a ellas. Incluso, hermanos, los pastores y líderes deben someterse a la iglesia. También ellos son miembros, ovejas de rebaño, que deben tener su ciudadanía confirmada por la iglesia. Aquí, hermanos, y en todas las iglesias del mundo, el único soberano es Dios. Él es el único rey de reyes, obispo de obispos, pastor de pastores. Nosotros solo somos administradores de su grey. La gente del mundo no lo entiende así. La iglesia es simplemente para ellos una asociación. Tal vez una asociación civil, o mejor dicho, una asociación religiosa a la cual nadie tiene la obligación de unirse. Pero bajo la óptica bíblica y cristiana, eso no es así. Una vez que has escogido a Cristo, debes escoger a su familia. Es un paquete todo incluido. Escoge al Padre y al Hijo y tendrás que escoger a la familia completa, lo cual se hace a través de una iglesia local. En Mateo 20:25, acompáñame en tu Biblia. En el libro de Mateo 20:25, Jesús hace una declaración bien interesante sobre el gobierno en la tierra, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen los gobernantes? Desafortunadamente, uno de los problemas que hay entre el gobierno es el abuso de autoridad. Todos, hermanos, en algún momento de nuestra vida tal vez hemos sufrido abuso de autoridad. Es decir, que una persona solamente por ser una autoridad hace uso coercivo contra ti, ¿verdad? Y quiere obligarte a que tú hagas algo, aunque no esté bien, solamente porque es la autoridad. Y fíjense que Jesús lo dice bien claro en Mateo 20:25. Entonces Jesús, llamándolos, los dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Es decir, las personas que están en altos puestos de autoridad de un país, de un gobierno, ellos se enseñorean y muchas veces con un señorío que es autoritario y que ejercen dominio y potestad, ¿verdad? Sobre su nación, sobre la nación. Pero vean qué dice Jesús, verso 26. Mas entre ustedes, ¿qué? Hermanos, no será así. No debe ser así. Aquí no hay un rey absoluto, sino Jesús. En la iglesia,
con nosotros los hijos de Dios no debe ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La autoridad que Dios le concedió a la iglesia se ejerce de una manera diferente a la autoridad del Estado. Dios a la iglesia no le dio la autoridad de la espada, no le dio el poder de la espada. Es decir, nosotros como iglesia no podemos quitarle la vida a alguien porque ha pecado, ¿verdad? En Israel, en los tiempos del Antiguo Testamento, esto era posible, porque no había una separación entre el gobierno y la iglesia, sino que era una teocracia. Las leyes eran leyes basadas por Dios, expresas de Dios. Por lo tanto, si alguien infringía una ley social, tenía que vérselas con Dios, porque ofendía a Dios. Cuando tú y yo pecamos primero contra Dios y después, obviamente, pecamos con el prójimo, con tu esposa, con tus hijos, ¿verdad? Pero fíjense, hermanos, como dice Jesús, dice que entre ustedes no debe ser así. O sea, no nos debemos de enseñorear unos de otros, creer que yo soy dueño de ustedes o que ustedes a lo mejor son dueños de alguien. Eso es un error garrafal. Es un error que alterca la soberanía y el gobierno y el señorío de Cristo. La autoridad cristiana funciona entregando nuestras vidas por el bien de los demás, como Él lo hizo por nosotros. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. La autoridad cristiana también funciona por el poder tierno, efectivo y transformador de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. No por los poderes manipuladores de la persuasión y la coerción. Aún así, aunque es una entrega de amor voluntaria y de servicio, Jesús quiso que los cristianos se sometieran voluntariamente a una iglesia local. Yo creo que nadie de los aquí presentes está aquí porque se le obliga a estar aquí, ¿verdad? Nadie. Todos venimos aquí porque queremos buscar a Dios y porque somos parte de la familia de Dios y porque queremos aprender de Dios. Es así. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, puede buscar en su Biblia Hebreos capítulo 12, verso 7, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Es lo que le dice el autor de Hebreos al pueblo. Acordaos, 12:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y después nos saltamos al capítulo 13, verso 17, dice: obedeced a vuestros pastores. Ahí mismo en Hebreos 13, 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Yo quiero hacer una pregunta: ¿a qué pastores? ¿A qué se refiere este texto? ¿Significa que tú y yo nos vamos a sujetar a todos los pastores de todas las iglesias? Evidentemente no, sino a los líderes de tu iglesia local. Otro ejemplo, cuando en el proceso de disciplina de Mateo 18 Jesús dijo que si la persona no quiere arrepentirse, dilo a la iglesia y tenle por gentil y publicano. ¿Quiere decir que vas a ir a recorrer todas las iglesias para decirlo? Obviamente no, a tu iglesia local. ¿Ven cómo la Biblia así maneja este concepto de una iglesia local? La Biblia habla de la iglesia, las iglesias de Asia os saludan. Es decir, que en Asia había muchos hermanos que se reunían y adoraban a Dios. Y había iglesias en Asia. ¿Es acaso, les pregunto, la iglesia es acaso una amenaza para nuestro gobierno? ¿Es acaso la iglesia una amenaza nacional o internacional? Bueno, yo no comprendía exactamente, como les dije. Yo no comprendía lo que
Cuando la gente me decía sobre la membresía de la iglesia, yo no entendía. A mí me decían, unos hermanos me decían, oye, es importante que en tu iglesia haya membresía. Yo les decía, ok, pues lo voy a ver con los hermanos para que esto se haga. Me decían, no, hermano, tienes que hacerlo, hermanos. Ok, está bien. Yo no lo entendía, mis hermanos. Y lo entiendo ahora. Lo entiendo y realmente, aunque no tenemos algo formal, oficial, ¿verdad? Que diga, tal hermano es miembro y ha sido presentado como eso. Yo sé que ustedes saben quiénes son miembros. Usted sabe si es miembro de esta iglesia. Y Dios mediante, con la ayuda del Espíritu Santo y los hermanos que estamos al frente de la iglesia, podamos algún día, ¿verdad? Espero que no muy lejano, poder oficializar la membresía de la iglesia. Sería de mucha bendición que lo hagamos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es importante? Porque la membresía de la iglesia protege la reputación de Cristo. Cualquiera que en el mundo ande pecando como el diablo y diga que pertenece a esta iglesia, se puede decir con toda autoridad, ese no es de aquí. Y cualquiera que ande pecando como el diablo en el mundo y dice que es miembro de esta iglesia y decimos, a ver, este hermano, sí es miembro, hay que hacer algo. Hay que hablar con él, hermano, ¿qué está pasando? Hermano, usted es parte de Cristo, usted refleja a Cristo. Usted puede blasfemar el nombre de Cristo si se comporta de esa manera. Usted puede vituperar el nombre de Cristo. Hermano, arrepiéntase de sus pecados, hermano, crea que usted está haciendo daño a la iglesia. Y la labor de la iglesia es esa, hacer que el hermano vuelva a los caminos de Dios, vuelva a los caminos de Dios, vuelva a orar por él, orar por él. Porque cuando uno se duele, todo se duele. Y cuando uno se goza, todo se goza. Así debiera ser. Yo no sé cuántos de ustedes de repente les ha dado alguna muela dolor, ¿verdad? Es una muela, pero ¿qué estragos pueden hacer en tu vida? Una muela puede llegar incluso al extremo de que pares en urgencias, en el hospital, porque no soportas el dolor. Una muela incluso puede llegar a ser delicado y causar una infección, incluso que puede llegar hasta la muerte. Hermanos, no subestimemos a nadie en la iglesia. No subestimes a nadie. Nunca pienses que eres más valioso que alguien más porque tú sirves más o porque tú aportas más. Jamás, hermano. Nunca subestimes a nadie. La Escritura nos enseña que nuestro valor está en Jesús y que cada uno debe tener la estima correcta que Dios nos ha dado. Hemos sido comprados por la misma sangre, hemos sido salvados por el mismo Señor y estamos gobernados por el mismo Señor. Amén. Así que, mis hermanos, yo les pido que cada uno de ustedes comience a meditar en su corazón si realmente se siente parte de esta iglesia, si realmente quiere permanecer en la iglesia y no solamente venir, sino participar, servir, supervisar a otros. No necesariamente todos tenemos que estar a lo mejor en algún ministerio sirviendo, porque sabemos que la vida de cada uno de nosotros es diferente, ¿verdad? Algunos no pueden, aunque quisieran, ¿verdad? Cuestiones muy, muy personales y justificables les pueden justificar a lo mejor no tener un servicio tan activo como algunos otros hermanos, ¿verdad? Pero eso es importante incluso que uno lo sepa, para estar orando, para estar pidiendo, para saber cuáles son las necesidades que cada uno de nosotros tiene. Y yo no entendía. Y yo tengo la impresión también de que muchos cristianos no comprenden el significado de la membresía y es debido a que nos hemos estado planteando mal este asunto desde el principio. Pero hay dos grupos, hermanos, que sí entienden y que sí comprenden la importancia de este tema. Y el primer grupo de personas están los gobiernos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero si a alguien los gobiernos les ha parecido un perjuicio y les ha parecido también una amenaza, muchas veces son los cristianos. Ven a las iglesias como una amenaza para su poder institucional. Sin embargo, Jesús, como ya se mencionó, a nosotros no nos ha dado el poder de la espada. Es decir, que aunque el gobierno incluso quiera atentar con nuestras vidas, nosotros no podemos armar una revolución y con palos y escobas y troncos y piedras vamos a ir a hacer un escándalo al gobierno, ¿verdad? Al Palacio de Gobierno. No. Eso no es así, hermanos. El gobierno
la autoridad sobre la administración, ¿verdad? Material, jurídica, está en manos del gobierno, y la autoridad espiritual está sobre la iglesia de Cristo. Y Dios ha puesto muchas iglesias en muchas partes del mundo, ¿verdad? Que desgraciadamente, lejos de verse como iglesias unas a otras, se ven como competencias. Es algo muy triste, mis hermanos, cuando una iglesia ve a otra iglesia como una competencia, ha perdido su visión de lo que es el cristianismo. No somos competencia, no somos competencia. ¿Cómo vamos a hacer competencia si servimos a un mismo Señor? Entonces, hermanos, ellos acertaron, ellos sabían que la iglesia era un peligro y la exterminaban. La iglesia ha sido perseguida a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Podemos ver muchos hombres, mujeres, incluso niños muriendo por su fe en Jesús. Y lo que sí no se nos puede escapar en nuestra vista es que los gobiernos, acertaron en algo. Y en esto sí les damos la razón. Ellos creyeron plenamente que los miembros de las iglesias no les iban a rendir una lealtad completa, ya que se la rinden a Jesús. Si en algún momento, hermanos, Dios dispone que nuestro gobierno persiga el cristianismo, mis hermanos, tenemos que soportar esa leve tribulación. Como dice Pedro, no os sorprendáis cuando venga alguna prueba, ¿verdad? No se sorprendan. Y glorificar a Dios, hermanos, glorificar a Dios. Eusebio, un historiador romano del siglo IV, describió a Sanctus. Sanctus fue un cristiano de la iglesia primitiva que fue llevado ante sus torturadores en el año 177 después de Cristo. Y quiero que oigas esto, hermano. Cuando él fue llevado ante sus torturadores, este hombre de Dios, dice: permaneció ante sus acusadores con tal resolución que ni siquiera les dijo su propio nombre, su raza, su lugar de nacimiento, o si era esclavo o libre. Respondió en latín a todas las preguntas de la misma manera: soy cristiano. Esto lo afirmó una y otra vez en lugar de decir su nombre, su lugar de nacimiento, su nacionalidad o cualquier otra cosa. Los paganos no escucharon ninguna otra palabra de él. Realmente tenemos cientos y tal vez miles de historias de cristianos que sí comprendían lo que significaba el ser miembro de una iglesia. Sabían que si creían en Jesús, se bautizaban, después de haber creído, podía costarle sus propias cabezas. Así que, hermano, no se te ocurra hablarles a ellos de membresía voluntaria u opcional. Ellos sabían a lo que se estaban arriesgando, pero amaban más a su Señor y a sus hermanos que a sus propias vidas. Entendieron, hermanos, que aunque aquellas embajadas del reino corrían el peligro al integrarse a ellas, por estar autorizada la persecución por parte del Estado en esos momentos, ciertamente ellos sabían el precio de su lealtad. Es decir, mi hermano, muchas veces nosotros no queremos unirnos a la iglesia porque no queremos compromiso, porque no queremos esto, porque me van a llamar, porque me van a ocupar. Cuando esos cristianos sabían que les podía costar su vida y se unían a la iglesia porque entendían de qué se trata la iglesia: servicio, amor, unidad. Yo creo que no es casualidad, mis hermanos, que una de sus oraciones de Jesucristo antes de ir a la cruz, en el libro de Juan, creo capítulo 17, él oró: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Yo creo que oró esto porque, siendo Dios, sabía todas las divisiones que se iban a venir en un futuro. Y la iglesia está plagada de divisiones, y una iglesia se divide y otra iglesia se divide, y esa iglesia que se dividió en tres, y así. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque no hemos entendido de que no se trata de mi opinión personal, de que no se trata de lo que yo quiera, ¿verdad? Que no se trata de cómo me gusta a mí, ¿verdad? Y es por eso que muchas iglesias están llenísimas de gente que van rumbo al infierno. ¿Por qué? Porque no los confrontan con su pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque
no les predican acerca de morir a ellos mismos y hacen iglesias al gusto del cliente. Esas iglesias, hermanos, Dios les va a pedir cuentas a esos pastores. La Escritura dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Mateo 5:10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Wow. Nadie de nosotros ha podido decir esto, creo, como lo pudieron decir, como lo pudo decir Sanctus, como lo pudieron decir muchos de los que murieron en la horca, murieron quemados tal vez. Ellos sabían, ellos eran bienaventurados, porque fueron perseguidos por causa de proclamar el evangelio, sabiendo, hermanos, que no estaban haciendo las cosas en vano. Ellos no se ponían a pensar: ay, ¿yo qué voy a dar mi vida por ese hermano que ni me habla? ¿Verdad? O no se ponían a pensar: ¿yo qué voy a hacer esa iglesia? ¿Verdad? Todos están criticándose. No, hermanos, ellos decían: yo doy mi vida por Jesús, yo doy mi vida por mi iglesia, porque ella, Cristo la compró con su sangre. ¿Verdad? Es en ese momento cuando todas las diferencias, todas las cuestiones personales tienen que irse, hermanos, porque el amor de Dios es mayor. Porque miramos a Cristo. Y creo que este tema de la membresía de la iglesia tal vez tenga un poco más sentido para los cristianos orientales que para los cristianos occidentales como nosotros. Ese día, hermanos, en Pentecostés, el fuego de la iglesia fue encendido por el Espíritu Santo, iluminando los corazones de los primeros creyentes de Jerusalén, comenzando por los apóstoles. Es como imaginar lo siguiente: una pequeña embajada, un pequeño puntito de luz, y esa luz se divide en dos, después en 4, 8, y así continúa. Y una nueva nación está creciendo, una nación espiritual instalada dentro de otra nación. Esta nueva nación no mueve fronteras en los mapas, pero tampoco puede ser limitada por sus líneas, ya que no tienen la autoridad para detener a estos ciudadanos celestiales. Los puntos de luz traspasan todas las fronteras, esparciéndose por todas partes como polvo en el aire, como las estrellas que aparecen a medida que el cielo oscurece. Estas son las iglesias de Cristo y sus miembros. El mundo nunca conoció nada que se le pareciera. El mundo jamás se imaginó. Así que, mis hermanos, como dice el libro de Hebreos, teniendo tal nube de testigos, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, aún Dios nos manda a que nos soportemos unos a otros, y muchas veces pecamos porque no somos pacientes para soportar al hermano. Hay que soportarnos, ¿verdad? Vamos creciendo poco a poco, ¿verdad? Algunos nos atrasamos más, algunos vamos menos, ¿verdad? Pero siguiendo, hermanos, la misma meta, Jesús. No perdamos la vista por un problema que no vale la pena. No perdamos de vista la nación celestial, como le pasó a Israel. Tenían que llevar a la tierra prometida. Les iba a tomar, no sé, meses, y les tomó 40 años llegar. Pleitos entre ellos, idolatrías, herejías, rebeliones. Hermanos, somos la iglesia de Cristo. Cristo nos ama. Cristo dio su vida por ti y por mí. Vamos a orar. Reconocemos, Señor, que somos tu iglesia. A ti te ha placido, mi Dios. Desde el momento que creímos en ti, nos añadiste a la familia celestial. Y por tu providencia y soberanía llegamos a esta congregación local. Una iglesia que ha dado muchas pruebas, muchas dificultades. Pecado, mi Dios, la razón de todo, de todas las diferencias ha sido pecado entre nosotros, Dios. Perdónanos, Señor.
No queremos, Señor, vituperar el nombre de Cristo. No queremos, Señor, que por una diferencia sin valor, tu nombre, mi Dios, sea blasfemado. Como tú dijiste, mi Dios, y el camino de la verdad será blasfemado. Oh no, mi Dios, que no sea así con nosotros. Lo hemos hecho, mi Dios, te pedimos perdón. Te pido perdón, mi Dios. Que jamás, Dios, que jamás volvamos a opacar tu imagen a través de nuestras vidas, Señor. Jamás suceda eso. Te pido que haya entre nosotros unidad, amor fraternal, paciencia. Mi Dios, incluso paciencia también con algunos hermanos que aún están luchando con el pecado, la carne. Dios, ayúdanos, Señor. Ayuda a nuestra congregación y te pido que nos unas, Señor. Que seamos uno para que el mundo crea. Para que el mundo crea en tu evangelio, Señor. Que no seamos tropezadero ni estorbo. Perdónanos, Señor. Y que el día que tú vengas por tu iglesia, que el día que tú vengas por nosotros, Señor, puedas hallar una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga, mi Dios. Es mi oración para mi congregación y para todas las iglesias aquí en mi estado, en México, Señor, y alrededor de todo el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Y pues estamos contentos, agradecidos, llenos de la palabra del Señor. Hagámoslo, hermanos. Pongámoslo. Cada uno de nosotros sabe, ¿verdad?, lo que tiene que hacer. Hagámoslo, ¿verdad? Vamos a orar para terminar. Bien, mi hermano. ¿Puede usted tomar la mano de su hermano que está al lado? Vamos a orar juntos. Amado Dios, gracias por la reunión. Gracias por esta iglesia, Señor, por tus hijos. Gracias, Padre, porque nos has permitido adorar tu nombre, Señor. Y aunque algunos de nosotros, Señor, sufriendo necesidades, Padre, sufriendo por problemas de salud, tu gracia es suficiente, mi Dios. Tu gracia nos basta. Bendice a tu iglesia, Padre. Guárdalos en esta semana. Que lleven, mi Dios, en alto tu nombre a través de cada acción, de cada palabra, de todo lo que ellos hagan, Señor. Ayúdanos, Padre, a glorificar tu nombre, a no permitir que diferencias minúsculas nos separen. Te lo pido, Padre. Bendice a tu iglesia, guarda a mis hermanos y hermanas que trabajan, dale sabiduría de tu gracia, que testifiquen de ti, Señor. A los jóvenes que estudian, Padre, que sean un testimonio vivo de Cristo en la escuela. Bendice, Padre, a cada joven que estudia, a cada mamá que tiene que estar al pendiente de sus hijos, de su casa, y a cada padre, Señor, a cada varón que tiene que trabajar duro para traer el pan diario. Bendícelo, Señor, por medio de Jesucristo. Amén. 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 Hermanos, damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Pues estemos en unidad. Salúdense, bendíganse. Estamos despedidos. Que Dios les bendiga, hermanos.
cadenas de la muerte.